Voy a leérselos en voz alta. Cuando la reflexión de lo escrito se lleva a la vida, dejamos de ser arrastrados por ella, para que, por el contrario, sea lo escrito lo que se proyecte en la existencia. Al insertar la reflexión en lo cotidiano pierde su carácter de exigencia constante para convertirse en la misma reflexión sin que haya una separación. La vida se convierte en reflexiva y la reflexión se transforma en vida. Es así como estamos escribiendo la vida. ¿Ok? Esto lo escribí para un texto académico, por eso tiene un lenguaje más o menos rebuscado. Pero lo que te quiero compartir aquí es que empezamos a reflexionarnos cuando nos detenemos, nos dudamos y entonces a partir de esa reflexión es cuando yo me separo de la experiencia cotidiana. Es decir, yo puedo estar cocinando cualquier platillo, unos frijoles, por ejemplo, pero si yo me detengo y en lugar de estar pensando en la problemática que siempre está, me detengo y digo, qué maravilloso es tener el tiempo para cocinarme. Ahí yo me estoy reflexionando. Y entonces la vida la convierto en una reflexión y esa reflexión incluso se va a ir hacia la cocción de mis frijoles y ahí empiezo a escribir mi vida. ¿Sabes por qué? Porque esos frijoles me van a saber de otra manera. Y no me quiero poner romántica, no estoy hablando de romantización de la vida, que eso es una falacia. Eso a veces raya en un falso optimismo. No, estoy hablando de una reflexión que me lleve a tener contacto profundo con cada circunstancia de mi vida y si no es así, elegir en cuáles sí y en cuáles no. Yo voy a empezar entonces, a partir de ese silencio que me lleva a una reflexión, me voy a detener en darme cuenta quiénes han sido mis cuidadores, cuál ha sido la pregunta o cuál ha sido el momento en donde yo quise sacudir la existencia desde muy niña y a lo mejor no se me permitió o no se me alimentó. Cuando yo hago eso, empiezo a generar inspiración, ¿ok? La inspiración, acá tengo otra diapositiva para ustedes. La inspiración es el acto de respirar conscientemente como una apertura de reflexión de sí mismos. Detengámonos en esta pequeña parte, ¿ok? La inspiración es el acto de respirar conscientemente como una apertura de reflexión hacia sí mismos, ¿ok? Inspirar. A veces creemos nuevamente que la inspiración es para unos cuantos porque se nos ha dicho que la inspiración es aquella capacidad que aparece casi casi de la nada para darnos un estado de éxtasis creativo, ¿ok? Nada más alejado de eso cuando dejamos de romantizarlo. La inspiración simplemente significa tomar aire. Inhalo y exhalo. Cuando yo empiezo a inhalar y a exhalar la vida de manera consciente, es decir, cuando me tomo ese silencio y ese espacio, entonces resulta que le estoy oxigenando a mi cuerpo y a partir de esa oxigenación, clean, empiezan a llegar ideas claras. Como lo he dicho muchas veces, eh, si los griegos hablaban de inspiración, tal vez no era en el sentido este que lo hemos interpretado, o sí, o las dos cosas. Pero es que curioso que cuando nosotros tomamos respiraciones conscientes, se nos oxigena el cerebro y por ende tenemos ideas claras. Si los griegos le llamaron a eso la inspiración y lo personificaron a partir de
convocar a las gracias, convocar, digamos, a las musas para que llegaran en el momento en donde tú estabas realizando un acto creativo, qué geniales eran, porque tomaron y se dieron cuenta que cuando respiramos conscientemente, llegan las musas, que las musas son nuestras ideas claras, que las gracias, las grandes gracias, tienen que ver con aquellas experiencias geniales que nos aparecen. Pero eso es la inspiración. ¿Qué más dice aquí? Cuando nosotros inspiramos, reparamos también en el espacio en donde se desarrolla la escritura y cuál es la postura física con la que se trabaja. Lo que quiero decir aquí, estos son fragmentos de un texto que escribí, les decía el año pasado. Eh, Justo lo escribí porque estaba hablando de la autobiografía. Entonces pegué algunos fragmentos acá y los voy a estar explicando. Eh, Estaba hablando de escritura literal, ahora estamos hablando de escritura de la vida, pero si yo no incluyo en la escritura de mi vida una respiración consciente que me lleve a la inspiración, que me lleve a las ideas claras, no voy a tener reflexión y no voy a estar cuestionando la existencia. Pero esto me lleva también a una postura física, es decir, que el cuerpo también se incluye para esta escritura de la existencia. ¿Ok? Cuando yo empiezo entonces a percatarme cómo he escrito mi vida, si nunca la he dudado, bueno, ya es momento. Y lo primero que puedes hacer, aparte de detenerte, de habitarte en el silencio, es empezar a inspirarte, es empezar a tomar este aire de manera consciente, literal, ahí sí literal, detente, inhala, exhala e indícale a tu cuerpo que para poder empezar a escribir el día a día, necesita estar en calma, en lugar de las prisas constantes. Claro que si tú tienes un trabajo que te exige prisa, te exige que estés a un ritmo acelerado, eso no quiere decir que te tomes pequeños espacios de un minuto para tomar respiraciones conscientes y que empieces a darte cuenta cómo estás, cómo está tu cuerpo. ¿Ok? Les he dicho en algunos otros programas y hoy lo retomo desde el foco de lo que estamos hablando hoy, que es escribir la vida, ¿ok? Empezamos a escribir la vida de una manera mucho más consciente, porque no es que no la escribas. Te decía hace un rato, sí la escribes, pero la escribes desde la inconsciencia y por lo tanto, aunque suene paradójicamente, no la escribes. Tú no la estás escribiendo, la escriben los otros y tú crees que la estás escribiendo en un autoengaño, ¿ok? Pero cuando realmente empiezas a escribirla, es cuando tienes una sensación de incomodidad. Entonces, a lo que te estoy invitando en este programa es a que te incomodes, ¿ok? A que te incomodes y a que empieces a dudar.